Saludo y agradezco a los compañeros y compañeras de los medios de comunicación por su acompañamiento y a todos los aquí presentes. Esta rueda de prensa es para conmemorar el 55 aniversario de la condenable represión del Estado mexicano contra los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Como todos sabemos, y es indispensable que no se olvide, el 2 de octubre del 1968, los estudiantes que luchaban por un mundo mejor fueron acribillados por parte de las Fuerzas Armadas y policíacas. Quiero decirles que soy la diputada federal María Eugenia Hernández Pérez y el día de hoy tendré el tema del 2 de octubre. Quise hacerlo el día de hoy porque el día de hoy es cuando es 2 de octubre. Entonces es muy importante pues hacer este recordatorio de la memoria histórica porque no queremos que se pierda. Porque cada año, cada 2 de octubre se celebran, los muchachos, los estudiantes salen ahí a proclamar consignas en todo momento, pero es muy importante que el día de hoy se recuerde lo que realmente sucedió y debemos de tener presente que el movimiento estudiantil de 1968 no se redujo a la matanza del 2 de octubre. El movimiento que sacudió las conciencias y cimbró el sistema político mexicano fue un acontecimiento rebelde, crítico y festivo. Empezó con una protesta estudiantil contra la falta de libertades en las escuelas, en las calles y en todos los espacios públicos. Fue creciendo ante la represión abusiva y violenta de la policía y el autoritarismo de los gobernantes. Se vivía una época de total autoritarismo, de represiones para todos los sectores sociales, los médicos que habían sido agredidos antes de los ferrocarrileros, todo mundo que levantaba la voz en ese 1968, antes del 68 era reprimido y no pasaba absolutamente nada en México. Por eso, ni perdón ni olvido. Recuperemos y no olvidemos la memoria histórica. No debemos de dejar de vincular ese pasado con nuestro presente, porque esa es una memoria que nos está ayudando a salir adelante ante estos nuevos movimientos que se están gestando. Unos años antes, la capital y otras regiones del país habían movilizado en apoyo a los maestros y a los médicos que luchaban por mejores condiciones laborales y democracia sindical. Nuestros jóvenes y estudiantes no podían ser indiferentes ante la lucha de sus padres, tíos, hermanos, vecinos. Por otra parte, recordemos que en esos años el mundo vivía aires de libertad y revolución. En América Latina se vivía todavía la primera vía libertaria de la Revolución Cubana, la lucha y la resistencia contra el imperialismo estadounidense y las manifestaciones masivas de apoyo a los revolucionarios cubanos o vietnamitas. Acababan de asesinar al Che Guevara en Bolivia y el panorama libertario lo redondeaba una cultura crítica y rebelde expresada en la literatura, en el cine y sobre todo en el rock. Además, en muchos países de Europa, Asia y en Estados Unidos se estaban produciendo movimientos estudiantiles nunca antes visto. Esto quiere decir que el movimiento del 68 venía enmarcado con movimientos internacionales en donde a nivel mundial se alzaba la voz de todos los ciudadanos que querían mayor democracia, que querían mayor libertad, que querían tantas cosas y que el movimiento del 68 en México no fue un hecho aislado, fue un hecho que repercutió en toda América Latina, en todo el mundo. Con esos aires de rebeldía y exigencia democrática, los jóvenes y los estudiantes de 1968 dieron vida a uno de los movimientos sociales más poderosos y transformadores de nuestra historia. Rápidamente se movilizaron miles y miles de estudiantes de la UNAM, el Politécnico y de muchas escuelas que ya no estaban dispuestos a seguir siendo tratados como súbditos o peones.
El reclamo principal del movimiento de 1968 era sencillo pero muy potente. Los estudiantes exigían democracia, libertades, castigo a los policías represores, renuncias de funcionarios, desaparición de los granaderos. Este sector fue el que más reprimió a los estudiantes en el 1968. En realidad no eran demandas tan radicales ni profundas, pero el sistema autoritario que reinaba en México no pudo soportar que los jóvenes cuestionaran directamente al presidente, a los generales, a los secretarios de Estado. El autoritarismo que caracterizaba al Estado mexicano hacía imposible una apertura del gobierno para dialogar con los estudiantes. En lugar de un diálogo democrático como proponían los estudiantes, el gobierno mexicano ordenó al ejército la ocupación de Ciudad Universitaria, del Politécnico, de las demás escuelas y de las calles para reprimir las manifestaciones de apoyo al movimiento estudiantil. Es decir, los militares entraron a Ciudad Universitaria, del cual yo soy egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, una facultad muy combativa en ese momento y en los años posteriores también. Una ciudad universitaria que vio violada su autonomía universitaria, su autonomía estudiantil. Eso fue un gran movimiento, un gran atentado contra la autonomía de la universidad en ese momento. Las botas militares mancillaron esa autonomía en Ciudad Universitaria y eso es algo que no se tiene que repetir. Por eso el día de hoy seguimos nosotros recordando, teniendo memoria histórica para que acontecimientos como la masacre de estudiantes que se dio por exigir más democracia en las aulas, más democracia a nivel interno, más democracia en todos los lugares, eso no podemos volverlo a vivir. Todos sabemos cómo terminó el sueño democrático del movimiento estudiantil y social de 1968. Los reflejos autoritarios del Estado mexicano, sumado a las intrigas y grillas palaciegas, provocaron que las Fuerzas Armadas dispararan contra los estudiantes en la noche de Tlatelolco. Pero todos sabemos también que los ideales de las muchachas y muchachos que se movilizaron en aquel año revolucionario, los anhelos de los que cayeron asesinados, se han ido materializando con el correr de los años. El ejército no volvió a ser utilizado para reprimir movimientos sociales. Después de la llamada Guerra Sucia de los 70, se abrió lentamente el sistema político para que la oposición luchara y llegara al poder, hasta que en 2018 ganó la presidencia el movimiento político social más representativo del pueblo mexicano en la historia. Por lo tanto, vinculemos ese pasado con nuestro presente. Hay muchas formas de conmemorar el movimiento estudiantil y social de 1968. Desde luego, tenemos que repetir miles de veces que el 2 de octubre no se olvida. Nunca más represión a los movimientos sociales. Nunca más el uso de la fuerza pública para reprimir a la población. Por esa razón, yo les quiero decir a ustedes, ni perdón ni olvido. El 2 de octubre es una fecha emblemática que no podemos olvidar. Tenemos que seguir adelante con la democratización en todos los sentidos en este país. Es una lucha que viene de antes del 68, que la tenemos que continuar y que hoy por hoy tenemos también que celebrar la exigencia y el programa democrático popular que empezó en esos días y que hoy se concretiza a través del movimiento llamada Cuarta Transformación de la Vida Pública Mexicana. Por eso también estamos celebrando el 12º aniversario de la asociación civil en ese momento de Morena. Hoy la Cuarta Transformación es una realidad. Sabemos que hay muchas cosas que se tienen todavía que aventajar en este movimiento, pero ya iniciamos y estos movimientos son como las piedras en la Revolución Mexicana. Lanza la piedra y esa piedra de la Cuarta Transformación
revolución ya nadie más la detiene, porque el pueblo, para el pueblo, siempre tendrá que tener una vida democrática y una vida de protección a todos nuestros derechos humanos. Es cuanto y muchas gracias.